Yo te escucho un poco cortado, no sé si sea yo o Si se escucha cortado los los demás, por demás igual. favor confírmeme si se escucha algo cortado. Yo escucho bien. Bien, ok. Entonces a lo mejor eres tú, Oscar. Si alguien más me escucha desde cortado o si algo se traba, en la brevedad infórmemelo. Pero si se escucha bien, entonces por ahí a lo mejor es de su lado. Bueno, pues déjame iniciar la grabación. Listo, ya se encuentra grabando. Bien, vamos primero a la sesión, a la primera sesión, bueno, más bien el primer tema de esta sesión, que es minería de datos. Ya se encuentra ahí el archivo, listo para descargar. No saben que hay que descargarlo. Y una vez descargado, pues levantar nuestro notebook de, de Python y dirigirnos a donde lo hayan descargado. Y en mi caso, bueno, pues lo tengo bien oculto. ¿No? Entonces, aquí vamos a buscar. Aquí están los dos archivitos y los vamos a abrir. Una vez que los descarguen y los tengan, van a ver algo como esto, en la que vamos a ver un par de ejemplos de cómo se aplica en minería de datos y ciencia de datos, que es prácticamente algo similar a la extracción de información para, obviamente, más bien la extracción de datos para representarla en información. El data mining o ciencia de datos, como es como su evolución, es un proceso para extraer información valiosa a partir, obviamente, de grandes conjuntos de datos. Es una disciplina multidisciplinaria, obviamente, porque implica muchas técnicas de estadística, aprendizaje automático, el procesamiento de datos y, obviamente, su visualización. Aquí en Python, las principales librerías que se encargan de eso es Skitlearn, que es la biblioteca de aprendizaje automático de código abierto, que nos proporciona muchísimos algoritmos de minería de datos y de ciencia de datos. Ya esos algoritmos ya los tiene aquí incluidos. Ya no hay que programar nada de las piedritas, sino ya todos esos algoritmos y técnicas y datos ya se encuentran disponibles y nada más lo que nos toca es pues la lógica de qué hacer cuando nos devuelvan esa información. Matplot pues obviamente es una biblioteca propia de Python también que se encarga de visualizarlo. Veamos unos ejemplos. Tenemos el siguiente ejemplo acá. Yo voy a hacer un poco más grande para que se visualice. Igual, si quieren abrirlo en su máquina. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que vamos a importar una serie de librerías. ¿Cuáles son estas? Bueno, obviamente NumPy y Pandas son las librerías pues default que deberían estar importadas en nuestro programa. Y ahí tenemos una serie de pequeños programitas, o más bien algoritmos, como LoadIris, el clasificador de vecino, un entrenador, pruebas de entrenamiento, un Aquaris Score, que es otra cosa más que ver el porcentaje de optimización, y Matplotlib, que para imprimir en pantalla, o más bien tener gráficas. Como ven, ahí tenemos cuatro librerías de Scarlett, pero obviamente estamos importando de manera precisa algoritmos. No estamos trayendo toda la librería, ya que Scarlett es muy grandota, es una librería muy, muy grande. Y entonces, pues lo que hacemos es precisamente traer esos algoritmos y esos datos que necesitamos. Primer punto es que cargamos el conjunto de datos. Primero vamos a probar o a- a ver un algoritmo de clasificación. Para eso, primer punto es descargarnos nuestro conjunto de datos.
¿Qué es esto? Bueno, pues es nuestra matriz, ya sea que la generemos con NumPy, pero aquí lo bueno de Scarlett es que podemos descargar muchos datasets de pruebas. Hay uno que se llama Iris, el cual es un conjunto de datos que tiene la información de longitud y ancho de los pétalos y sépalos de 150 flores de iris. O sea, así es la planta, ¿no? Les pongo aquí el enlace para que vean de dónde sale. O sea, este load iris eh, una función en la cual se encarga de cargar los datos. ¿Y de dónde lo está trayendo esto? Bueno, lo trae la ruta que les pongo ahí, que es esta. Aquí esta es el dataset load iris, que es este. El dataset aquí nos da las instrucciones que hay que cargar. Primero, pues podemos hacer, bueno, podemos mandarle como parámetros es algunas estructuras de que a lo mejor quieres nada más los valores de X, pero no quieres Y, o que no lo quieres como un frame, no lo quieres como una tabla, sino lo quieres como un arreglo. Nos dice que tenemos tres clases de datos. Vienen 50 datos de ejemplo por clase, o sea, 50 de una clase, 50 de otra y 50 de otra. En total son 150 datos. Dimensión de 4, o sea, 4 pues, datos, bueno, sí, 4 columnas. Y son datos reales y datos positivos. Y aquí nos da toda la información de estos datos, ¿no? Tanto los parámetros de entrada como lo que nos va a devolver. ¿Qué nos va a devolver? Nos va a devolver un data, que es un diccionario, un objeto, el cual contiene, ¿qué? Pues contiene data, contiene target, el target contiene, por ejemplo, una lista de datos, la lista de los nombres de los target, toda la información aquí nos lo regresa. Y eso nos pone un pequeño código de cómo podemos cargar esa información. Y además nos dice, bueno, ¿quieres graficar esos datos o qué te puede permitir graficar este dataset? Pues todas estas gráficas podemos implementar con esos datos, ¿no? Muchos tipos de clasificaciones podemos implementar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clasificación ¿dónde está aquí? Por eso la clasificación de datasets, que es, por ejemplo, ver cada uno de las clases, ¿no? Tenemos la parte de la clasificación gaussiana, que tenemos aquí, y tenemos muchísimas de todas estas gráficas son las que podemos implementar con este dataset. Ahora, quisiéramos otro, bueno, pues esta misma, eh, eh, pues, esta misma librería, pues, nos permite, ¿no? Estos son todos los datasets que nos da Scarlett, ¿no? Todas las matrices y todos los datos que podemos usar. Son datos verídicos, pero se usan para pruebas, para entrenar modelos estadísticos o redes neuronales. Entonces, esto para hacerlo at Iris, lo estamos ya haciendo aquí, Scarlett Datasets, y estamos importando Iris, que es lo mismo que le habíamos puesto acá, ¿no? Aquí está, Datasets, Iris, esta es nuestra datos que vamos a traer para entrenamiento. Esto es lo que es esta línea. Después tenemos otra que tenemos esta instrucción, que es lo que vamos a ver en varias, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, si recuerdan las primeras sesiones que vimos estructuras de datos, me parece que vimos listas, les comentaba que cuando una lista o un método nos devuelve un arreglo o un listado, en Python las podemos hacer mediante comas en el orden en el que nos lo está regresando. Veamos esta instrucción que nos dice. Nos dice que en esta línea se divide el conjunto de datos, ¿no? De entrenamiento, ¿no? Cuando el train test split, lo que hace el train test split es dividir lo que Iris, si recuerdan que Iris nos trae el punto data. ¿Vale? Si nosotros nos vamos acá y cargamos Iris, recuerden que el return, una de las cosas que nos va a retornar es el data, data. Entonces aquí está mi objeto llamado Iris, que yo le puedo haber llamado Flor,
va a regresar, primero vamos a acceder a su atributo data, a su atributo target. Recuerden que aquí también nos va a dar un target, aquí está, esto también nos retorna, que es un arreglo y que son series, obviamente. Esas series, recuerden que lo manejamos con pandas, las series, y de tamaño de 150, ¿no? Y obviamente el data es un tamaño de 150 datos por 4 columnas. Entonces todo eso nos lo regresa. Nada más al hacer esto, data iris target, y nos dice que el tamaño de prueba es de 0.25. Pues obviamente lo necesita train test split para indicarle obviamente los datos, un parámetro que necesita, ¿no? Del tamaño de datos. Con esto, al hacer esto, train test split, nos va a devolver 4 elementos. Primero, tu eje de X o tus valores X de entrenamiento, trains de entrenamiento, tu X de prueba. Una cosa son los datos que vas a usar para entrenar tu modelo y otra cosa son los datos que vas a usar para probarlo, si funciona. Y en tu línea Y tenemos también los de entrenamiento con los de pruebas, ¿no? Entonces, eso es lo que no hace train split. Y ese train split sale de acá, ¿no? De model selection. ¿Okay? Este es model selection, nos da esta funcionalidad, es de tu data que me des y junto con tu target, no es otra cosa más que tus datos y tus columnas, me vas a armar datos de prueba y de entrenamiento. Eso es lo que hace esta línea. Después aquí vamos a ver un modelo de clasificador llamado K-Neighbor Classification. Eh, este, este modelo de clasificación es llamado vecinos cercanos, ¿no? Neighbor, por eso es como neighbor. ¿Y qué hace este algoritmo de clasificación? Pues se basa obviamente en las etiquetas de los datos más cercanos. Si quisiéramos saber más al respecto sobre este clasificador, aquí en el material les pongo ese algoritmo ya más especificado, ¿no? El algoritmo KNN, que no es otra cosa que obviamente es el de vecinos cercanos, y es un algoritmo de aprendizaje máquina que pertenece obviamente al aprendizaje supervisado. ¿Y qué es lo que hace? Pueden obviamente utilizados para resolver problemas de clasificación y de regresión. ¿Por qué? Porque queremos aplicar una regresión para que si en el futuro le damos datos de anchura del pétalo o del sépalo, pues obviamente este clasificador me permite hacer eso. ¿Y qué es lo que hace el clasificador? No es otra cosa más que si tú tienes un universo de datos, por ejemplo, manzanas y pasteles, ¿okay? Y lo vas a entrenar de esta manera, que empieza a separar manzanas y pasteles o frutas. Y este algoritmo lo que hace es, cuando tú un dato de prueba identifica que pertenece a alguna de esas clasificaciones, por ejemplo, si le llega un pastel, el clasificador te diga, el dato que me estás enviando es un pastel. Pero es a partir de esto, de datos de entrada, de entrenamiento, en la que le decimos, mira, estos son pasteles, estos son manzanas. Cuando ya tenemos un dato para que tú lo ejecutes, vas a identificar a partir de tu entrenamiento que te estamos dando. Un pastel. Entonces el algoritmo de aprendizaje máquina me va a decir, esto es un pastel, ¿no? Gráficamente así se ve este algoritmo. Matemáticamente pues se ve así. Se ve algo muy, obviamente ya el algoritmo experimenta estas funciones y así lo veríamos gráficamente, ¿no? Donde tenemos categoría A, categoría B, le damos un nuevo dato y el algoritmo debe determinar si pertenece a la categoría A, la categoría B o está en un punto intermedio porque no pertenece a ninguna de esas categorías. Eso es lo que hace este algoritmo de clasificación. ¿Cómo lo invocamos? Lo invocamos así, con Keyword Classification. ¿Dice de dónde viene? De aquí, de Scarlet Neighbors. Okay, todos estos algoritmos se encuentran acá. Si aquí nosotros empezamos a buscar algoritmos de clasificación, Scarlet nos va a dar todos esos datos, ¿no? Y aquí está, nada más le decimos a qué nivel de vecino, pues nivel 3, ¿no? Esto propio de nuestro clasificador. Se va a borrar en este objeto llamado KNN.
¿Para qué? Para que obviamente este clasificador lo entrenemos con su método fit. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente mandarles los datos de entrenamiento, tanto de X como de Y. ¿Quién nos dio estos datos de entrenamiento? Nos los dio, recuerden, nuestro train test split, a partir de lo que nos da los datos de iris y de target. Después de esto ya podemos hacer predicciones. Y esas predicciones ya son con datos de prueba. Nosotros podemos crear esos datos o usar los que nos da nuestro test split, ¿no? Con esto pues, ejecutamos la predicción. Oye, predíceme de dónde, estos datos a qué clasificación pertenecen. Y una vez hecho eso, bueno, aquí puedo ver a qué pertenece. Y al final lo que hago es comparar mis datos de prueba con mi predicción, mis datos de predicción, y determinar, obviamente, el porcentaje de confiabilidad, que en este caso se llama precisión, y listo. Ahora bien, ya que hasta aquí podríamos ya tenemos nuestra precisión. Ahora lo que podríamos hacer es imprimir los datos o verlos gráficamente. Para eso podría usar una de estas gráficas, por ejemplo esta que tengo aquí, para ver mi clasificación. Recuerden que tengo tres clases de pétalos, que son la setosa, la versicolor y virginica, que son diferentes, son estas tres clases de pétalos que tenemos, ¿no? Mm, ¿Se escucha entrecortado, perdón? ¿Alguien más escucha eso? Aparte del compañero. Ah, ok. Permítame entonces. Vuelvo a conectar. Perdón, gracias por el aviso. Mm, Ahorita lo solventamos. Permítame un momentito. Un minutito en lo que vuelvo a conectar y desconectar. Mi vida, ¿te puedes desconectar, por favor, de la red? Se sigue, a ver, se sigue escuchando cortado. Me indican si se escucha cortado, se escucha bien. ¿Cómo se escucha? Ya se escucha mejor. Sí, Yo ok. escucho un poco mejor. Si llega otra vez a cortarse, me lo hacen saber para cambiarme de red, si fuera el caso. Ok. Bueno, me explico entonces la parte de la impresión de los datos. Uso lo que se llama el Matplots, que es de Matplot. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, lo que hago es primero crear un objeto de plots. Y lo que se hace es, primero uso un guión bajo. El guión bajo, aquí lo que hago es ignorar eh, la parte de las figuras, sino simplemente quiero usar la parte, solo necesito la parte de los ejes para crear la gráfica. Por eso uso esto más bien se usa, este código está aquí, que es este, que está aquí su documentación. Y lo explico. Primero, es esta primera línea, ¿no? Entonces lo explico. Tenemos el subplots, que creamos un objeto de subplots. Este subplots viene de matplot. Y digo que solamente quiero los ejes. Aquí lo comento. ¿Qué hace la siguiente línea? Lo que hace la siguiente línea es usar scatter. Scatter no es otra cosa que un diagrama de dispersión con el objeto AX, ¿no?
Y lo que hago es mandarle primer parámetro mis datos de iris. Si recordarán cuando vimos listas, em, cuando vimos la parte de listas, vimos que podemos usar como un comodín, ¿no? Ese comodín es usar los dos puntitos y le implicas que quieres todos los datos de X, pero y quieres la primera posición de Y para sacar X. Ahora, para sacar, sigue escuchándose cortado. A ver, deme un momentito, vuelvo a verificar. Permítame. No, sí, bueno. A ver, ¿cómo me escuchan? ¿Me pueden confirmar si se escucha mejor o se escucha peor? A ver, bueno. Me indican si se llega a cortar de nuevo. Me lo indican, por favor. Ok, se ve mi pantalla, ¿verdad? Todo sigue igual. Si llegara algo a fallar, me indican. Bueno, comentaba entonces, uso mi diagrama de dispersión. Le mando los datos de X, los datos de Y. Y en los colores, le digo que los colores me los va a usar dependiendo del target de mis datos. Después de tener esto, lo que hago es mandarle a mi plot, mandarle los datos de X. En este caso son con los featuring names. Los featuring names son los que tengo acá. Featuring names, que son los nombres de las columnas de los datos. Y en la posición 0 y en la posición 1. Y después de esto uso Legend. Los Legends es para poner las etiquetas o los títulos. Y para eso uso de Scarlet. En mi diagrama de dispersión voy a usar los Legend Elements en la posición 0. Para eso uso de mis datos los target names, que son, tenemos aquí, target names, aquí está abajito, que son los nombres de mis clases. Y uso un log ring, que es para que sea la ubicación de mis puntitos, y el título se va a llamar clases, ¿no? Bueno, si yo ejecutara todo este código, voy a ejecutar. Primero lo que va a hacer es descargarme la información. Y una vez descargado me va a crear esta grafiquita, donde tengo aquí mis pétalos de cetona con sus anchuras de pétalo. Y aquí los verdes son los bicolor, ¿no? Aquí están entre los centímetros de sepal, de anchura y de altura, o de largo y ancho. Este es el ancho, este es el largo. Y Virginia el blanco. Entonces cada uno tiene sus diferentes colores, pero estos datos son ya de entrenamiento, son los que yo le mandé datos para probar y mi clasificador pudo separar con colores. No se ve la presentación,
Ah, caray, a ver, vuelvo. ¿Todos la ven o solo es Brenda que no ve la presentación? Si no, la voy a compartir de nuevo para que a lo mejor no se logra visualizar, ¿verdad? A ver, Listo, amigo, ya se ve. Brenda, Gracias. ¿lo puedes Gracias. visualizar? Sí, ya lo veo. Gracias. Perfecto. Entonces, ok. Y bueno, al final mi clasificador lo que hace es, ven, esta gráfica son los datos de prueba. Yo le mandé una clasificación con anchura de los pétalos y mi clasificador de vecino ya me lo separó por color. Identificó cuáles son de uno y cuáles son de otro. Bien. Pero bueno, eso es lo que se ve internamente. Vamos a ir probando, vamos haciendo prints para ir viendo los datos, ¿no? Primero voy a hacer el print de iris para saber qué me trae, ¿no? Y vean, esto es lo que me trae datos de prueba, que son estos, me trae los target, que son estos datos, los target, me trae los frame, y los frame ya que son, pues son ya datos, por ejemplo, datos de cuáles son, por ejemplo, los target names, son estos, mira, mis 3 clasificaciones, aquí está, y aquí tengo más información por acá, todo esto obviamente lo que me trae Iris, ¿no? Eso es lo que esto es lo que trae Iris. Todos estos datos, ¿vale? Entonces, bueno, ya vi lo que me trae Iris. Ahora bien, voy a ver data y target, ¿no? Quiero saber qué es esto, o sea, qué es lo que están trayendo. Recuerden que es un objeto y por lo tanto puedo acceder a sus propiedades. Entonces yo voy a poner primero target y iris, ¿no? Ese es el target, todos los datos, ¿no? Y estos son la parte de mi target, ¿no? Data y target. Data, esos datos son medidas en centímetros, ¿vale? Un pétalo mide 5.1 centímetros, 3.5, 4.1 y cada uno de estos está clasificado según mis las 3 clases de flores. La clase 0 es esta, esa es una flor. Esta es otra flor, la que tiene un 1. Y la que tiene 2 es mi otra clase de flores. Todo es numérico, ¿no? Entonces todo es numérico. Aquí técnicamente le estamos mandando a mi modelo un arreglo diciéndole estos primeros datos, estos 50 primeros datos son de una flor, estos otros 50 datos son otra flor y son otra flor, son sus medidas de sus pétalos. Eso es lo que le mandamos, ¿no? A target y a nuestro train, please. ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver estos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me da como prueba? Entonces voy a imprimir mi xtrain, que me devuelve ya este método de Scarlett. Esos son mis datos de prueba, perdón, de entrenamiento. Este arreglo son de entrenamiento, ¿no? Si yo pruebo test, o sea, estos son para entrenar mi modelo. Y estos son ya para mandarle a probar. Yo puedo crearme un arreglo aleatorio con este formato. Me parece que son 112 flores de entrenamiento. Es un arreglo de 102. Es una matriz. Este es la primer elemento con estas medidas. Dos, yo podría crear un arreglo con NumPy de este formato para mandarle a probar. Ahorita estoy usando los mismos que me da mi modelo. Y mis datos de entrenamiento, pero ahora de Y, que son mis target, ¿no? Yo imprimo y estos son, ¿no? Ven, tenemos mis tres clases, ¿no? Y cada uno de esos está ordenado de esta manera. Y esos son de prueba y yo podría ver los de entrenamiento, ¿no? Esos arreglos yo los podría crear ficticiamente. Vamos a ver un ejemplo para meter a los modelos, pero obviamente yo ya los estoy usando con datos reales. ¿Y qué son? Pues son por la parte numérica. Eso es lo que nosotros nos daría al entrar a alguna base de datos
y convertir esos datos a datos numéricos, ¿no? Y esos datos numéricos mandarlos ya a mis modelos de clasificación o predicción o lo que nos dé nuestra parte de ciencia de datos. Uso este algoritmo de clasificación llamado K-classification. Ya lo mencionaba acá, eso es lo que hace este clasificador. Hay muchos algoritmos de clasificación y todos estos ya los maneja Scarlett, perdón. Ya tiene todos sus modelos de clasificación, ya los maneja y ya nada más es de indicar cómo los vamos a usar, ¿no? Ay, perdón, aquí está. Entonces lo que hago es crear este clasificador, este objeto es lo que lo tiene, ¿vale? Y lo que hago acá es entrenarlo con fit. Y lo que hago con fit es mandarle mis datos de entrenamiento X, mis datos de entrenamiento Y, que son los que imprimí acá, estos. Una vez que ya lo entrené, va a tardar el tiempo que tenga que tardar para entrenar con mi algoritmo de clasificación. Y una vez que sepa cómo clasificar mis pétalos según mi flor, las flores que tengo, las tres clases de flor, ya puedo mandarle datos de predicción. Y puede ser los que me haya creado acá, ¿no? Estos, como poder crear yo unos con NumPy o buscar de otros y mandarle a una predicción. ¿Y qué me predice? Si yo imprimo mi predicción, le vamos a poner aquí en predicción, pues aquí me imprime mi clasificación de estos datos de prueba ya para probar. Me dice que esos datos son de la clase 1, después vas a encontrar datos de la clase 2, luego clase 2 o 3 o 0, bueno, aquí empieza del 0, 1 y 2, y con eso ya empieza obviamente a clasificar los datos. Los datos que le mandé para prueba, para predicción, ya me lo está clasificando y empieza a determinar, estas medidas son o vienen de este de este tipo de flor, esas medidas son de otra flor. Y obviamente ya con eso ya podemos mandarle otro tipo de datos o crear mis datos y mandarlos a imprimir. Después lo que hago es una query score y lo que hace la query score es otra cosa más que darnos nuestro porcentaje de confiabilidad. Entre mayor se acerque a 1 es mejor. Nos indica que su margen de error es de 0.3%, lo que hablamos de que, bueno, pues es el 1 es confiabilidad, el 1 es la confiabilidad pura, o sea, es 100% fiable, el 1. Aquí me dice que es de 0.97, quiere decir que algunos a lo mejor en el 0.3% es que a lo mejor este moradito no es de esta clase, sino es de la verdecita, de la versicolor. Pero obviamente sería una, pues, de casi todo el universo, ¿no? O sea, un 0.3%, hablamos que de 10 florecitas, 3 están equivocadas, pero pues de 10, 7 están correctas, ¿no? Entonces el porcentaje de confiabilidad que tiene, ¿no? Porque compara los datos de prueba con tu predicción para ver si realmente está correcta esa predicción. Y al final, pues ya comentaba, ¿no? Mi gráfica para ver esa clasificación. Y aquí se encuentra. Entonces, con esto aplicamos algoritmos de clasificación, que son algoritmos de ciencia de datos, y así es como lo podemos ir manejando. Tengo otro ejemplo, más simple. Estamos cargando datos ficticios, yo lo estoy generando, aquí para eso uso NumPy, perdón, sí, NumPy. Lo que hago es cargar primero NumPy para manejar mis matrices, imprimir datos gráficamente, uso mi train split, que es para dividirme mis datos en datos de prueba y datos de entrenamiento. Ahora voy a usar un modelo llamado Linear Regression, este modelo de regresión lineal. ¿Y qué hace este modelo? Lo que hace es un modelo de predicción. El anterior fue un modelo de clasificación, clasificamos datos. Aquí este es un modelo de predicción, o sea, predecir qué datos pueden llegar con mi entrenamiento previo, ¿no?
y uso un mean square error. ¿Para qué me sirve? Es como el que usamos aquí, el accuracy, pero aquí lo que hace es decirme el margen que tienes de error, o sea, qué tan confiable es tu predicción a futuro. Y lo que hago es crear primero un random set de 42 datos, ¿ok? Y lo que hago es que con este random set vamos a generar una primera matriz de entrada que va a ser aleatoria, ¿no? De 100 y a 1. Y mi y es ya una fórmula, una fórmula matemática o una operación algebraica, la cual que mis datos de pruebas, ¿no? Que tú hagas, lo vas a multiplicar por x y le vas a sumar 3 y 4, ¿no? Esta es una fórmula algebraica y lo que hace es, pues ya me da x, ¿no? Del set, lo que le estamos indicando es, le estamos dando una predicción. Establece el valor aleatorio, ¿no? Por ejemplo, decimos que hace los números más predecibles a qué datos te podían tocar, para no hacerlos tan dispersos, por eso usamos el set. Si yo imprimo X y Y para ver qué me da, voy a imprimir aquí primero mi arreglo X y lo tengo acá. Este es mi arreglo de un solo dato, pero está dentro de un valor un valor de 1 a 0. Eso es lo que me generó este primer random. Y Y, si yo lo quiero imprimir, recuerden que Y es mis datos de salida, pues son estos, ¿no? 10, 5, 9, que es con de 100 a 1. De RAM N son para hacer números decimales, ¿vale? Donde el máximo valor que tenemos no pasa más de 2 dígitos, pero pues tenemos un buen de decimales, ¿no? Esos son mis datos de prueba. Lo que hago es mandarle train split, ¿no? Y lo que hace el train split es darle X, darle Y. Solito se va a encargar de dividírmelo en mis 4 valores. Yo nada más tengo X y Y, y lo que va a hacer train split es, a ver, de todos los datos que me generaste, voy a tomar el tamaño de tus pruebas de punto 2, o sea, indica que vamos a darle un porcentaje de punto 2 de pruebas, o sea, de todo tu conjunto, el punto 2 el 2% va a ser para pruebas, y tu estado de random va a ser un puntaje de 42, que es ¿no? Que creamos acá. A partir de esto, mi train split me va a construir mis datos. Va a decir, no, vas a tener, estos datos van a ser para entrenamiento de X, para entrenamiento para pruebas, tu Y de entrenamiento y tu Y de pruebas. Esto lo va a hacer en automático, me va a asignar valores de mi universo que tengo aquí construido. Mando a llamar mi algoritmo de regresión lineal llamado linear regression, me lo descargue. Y lo que hago es, este modelo lo entreno ya con mis datos que me dio Train Split, lo entreno y puedo hacer una predicción a partir de los datos también que me generó este mismo Train Split. Y lo que hago es mandar así como hice yo el query quería ponerle los de entrada con los de predicción, tengo la evaluación con el mean square error cuadrático, la media del error cuadrático, que significa qué tan confiables son tus datos. Y después los puedo visualizar. ¿Cómo? Pues uso recuerden que scatter es un diagrama de dispersión. Mando a hacer el plot. El plot es manda a pintar tu X y Y. Ponle un título a tu gráfica. Ponle un título a tu línea Y X. A tu línea Y ponle un título que nada más es X y Y. Y el show es manda impresión. Si yo ejecuto,
Mi error cuadrático es de 0.75, es decir, que sí tiene un margen de error algo grande, casi el 50% de error. ¿Por qué? Porque son datos aleatorios. Menos 55, se mantiene, porque obviamente está muy, como ya lo tengo, tengo datos de mucha predicción, por eso no va a cambiar mucho el error, de hecho ni cambia. Lo vuelvo a ejecutar, me sigue dando los mismos datos, no va a haber mucha dispersión, pero aquí veo en mi diagrama de regresión, puedo ver que mis datos, que van desde el 0 hasta el 1.75 en X, y de 0, 4 hasta el 11 de Y, y esta línea que implica, no, estos puntos negros, si yo que los puse negros pueden ser rojos, ahí está, nada más con decirle aquí a mi mapa de dispersión, el color, me dice que los datos de bajo nivel, de bajo numérico, pues están conservándose en un valor y tienden a ser de manera exponencial. Pero estos puntos que están muy fuera de mi línea y estos que están muy fuera de acá, es por este punto que es un margen de error grande. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo meto yo algún dato, puede ser que caigan en este lado la predicción. Y tiene que tender a esta línea. O sea, esta línea azul es mis datos de prueba contra mis datos de predicción. Y vean, aquí pues sí están un poco dispersos. Me indica entonces que si yo empiezo a ponerle un dato futuro, esto es como por ejemplo el del costo de la casa, ¿no? Que si yo por ejemplo, al que usamos de la casa, su predicción era pues casi llegaba al 1, ¿no? De confiabilidad, porque respetaba mucho 150 metros, 15,000, 200 metros, 20,000. O sea, respetaba mucho y encontró que siempre era agregarle dos ceros. Y son muy random, de cierta manera son muy aleatorios, pues no llega a entender bien al futuro cómo sería el dato de entrada conforme a este algoritmo, ¿no? Que hay el error es muy grande. Que entre más chiquito sea el número, el error cuadrático es mejor. Aquí, si tiende a 0, es mejor, ¿no? Y bien, estamos más arriba del 50% de errores. A la mitad de los datos que yo le dé para predecir, nos puede dar como en error, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo. Ahora este es usando Panda también. Y se usa Load Digitals. Load Digitals también es de datasets. No es otra cosa más que un conjunto de datos que representan imágenes. Ahora aquí estas imágenes van a representar los dígitos, ¿no? Ahora se usa digital. Aquí que vamos a buscarlo. Lo que es data digital. Está por acá. Aquí está Load Digital, son estos. Este es mi dataset de prueba. Dice que tiene 10 clases. Hay clases de 180. Son 1797 datos. Hay 64 dimensiones de datos. Y se maneja enteros de 0 a 16. ¿Okay? Ese es uno más grande, ¿no? Y este no es otra cosa más que imágenes pixeladas. Lo que me representa digital son imágenes técnicamente de números, pero ya en píxeles. ¿Qué es esto? Esta es la forma de manejar imágenes. Recordaremos que una imagen es otra cosa que una matriz de píxeles. Entonces, aquí nos va a dar 10 tipos de matrices que nos van a representar píxeles. Entonces se cargan así, Load Digitals, así se cargan. Tenemos data, tenemos target, aquí nos dice. Tenemos que nos va a retornar data, que es un objeto de tipo diccionario. Tenemos el data que va a representar los datos, que son 1797 datos de 64 filas.
Y nos dice que el target es la clasificación y es es una serie de pandas, ¿no? Aquí es donde usamos las pandas. Y bueno, con esto vamos a usar nuestro clasificador SVM. Bueno, digamos, ¿cuál es ese clasificador? Es este clasificador se le llama es em, sí, es Support Vector Machine, otra cosa más que es un algoritmo de supervisión, de aprendizaje supervisado. Se usa mucho este algoritmo para reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural y procesamiento de señales. Esto se usa mucho cuando queremos hacer un reconocimiento de la imagen, o en este caso la matriz de píxeles, cuando tenemos datos de frecuencia como la voz, o sea, saber quién está hablando. Y además se usa también cuando se quiere pasar de la voz a texto, ¿no? Como el procesamiento del lenguaje natural, de inteligencia artificial. Entonces este algoritmo lo que hace es esto, encontrar el hiperplano que obviamente nos dé la mejor forma posible. En este caso clasifica la imagen, clasifica en este caso una matriz que represente el audio. Aquí nos dice, bueno, cómo nos da un margen de la línea esperada y nos dice, bueno, esto puede clasificarse de este tipo, ¿no? Pertenece a estos niveles, pertenece a estos mediante vectores. Esta es su fórmula de este algoritmo de clasificación. Y aquí, por ejemplo, nos da un ejemplo de cómo graficarlo, ¿no? Donde todos los datos están clasificándolos según su reconocimiento. Para eso se usa este modelo. Y bueno, se entrena ese modelo con tu data. Aquí, miren, aquí mandamos directamente el data. Aquí no implementamos el entrenamiento. Aquí este modelo requiere nada más dime tus datos tu data y tu target. A partir de eso yo entreno. Ahora yo puedo predecir a partir de tu data y te puedo decir, en este caso, lo que puedo predecir, ¿no? En este caso, estos datos son mis datos de predicción, ¿no? Que son estos. Mi porcentaje de confiabilidad es del 0.9%. La precisión es muy alto, clasifica muy bien mis diagramas. Pero si yo quiero ver, bueno, ¿qué le estamos mandando? Pues voy a imprimir mi digital target, perdón, mi data, ¿no? Quiero saber qué le estamos mandando, ¿no? Y es esto, es una matriz, ¿no? Y cada una de estas matrices son niveles de grises. O sea, estamos mandando una matriz donde este es su valor, luego esto. O sea, cada matriz es un valor de nivel, ¿no? Que puede ir desde 0. En este caso aquí me lo da hasta, según aquí, va de 0 a 16. ¿Vale? Donde 0 es la ausencia de color, 16 es el valor más fuerte que tiene el píxel. Entonces aquí hasta 16, aquí hay uno con 16, 0, 12 y puede ir de 0 a 16. Y graficamos en este caso mis valores para calcular la dispersión. Y aquí está el píxel 0, píxel 1. ¿Qué implica esta gráfica? Bueno, implica que la dispersión que cada píxel está muy bien predecido y le va indicando que cuando yo le mande yo mi target, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí lo vamos a poner para saber mi clasificación. Aquí están los datos. Pues quiere decir que cada matriz que yo le envíe para trabajar tiene una precisión muy alta para indicarme a qué número pertenece. Estos son números digitalizados. De hecho, este lo puedes considerar como el 0. Entonces tiene muy buen reconocimiento. Cuando yo le mande yo el píxel con cierto valor, va a reconocerlo al número que le está tocando, ¿no? En este caso es 0 al 8. Reconocen píxeles en forma de número. Es lo que hace.
Entonces, usando este pequeño clasificador de reconocimiento de imágenes. Y tenemos otro ejemplo. Este es, pues un poquito, este ya se usa para clasificar. Bueno, esta es otra gráfica, es una de frecuencia, así que todos los datos van en el orden. Lo que hace es, este otro que tenemos aquí, es lo que hace es usar data frames. Aquí lo que hacemos es muy parecido al primero que vimos de los pétalos, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Los datos que me trae este Load Iris, estoy construyendo un data frame donde meto, en este caso, mis datos, la data y los features. ¿Qué son estos features? Los features son los nombres de las columnas. Si yo lo imprimo, son los elementos que usa, ¿no? El ancho, el largo, ¿no? Tanto del pétalo como del sepal, ¿no? De la flor. Estos son los features, ¿no? Estos son la data, pues son todas las mediciones en centímetros. Creo un data frame con pandas. Aquí ya uso un pandas directamente. Y aquí si yo imprimo a panda, voy a ver quito voy a ver mi tablita. Esta es mi tabla, ¿no? Recuerden que pandas me crea una tabla. Primer registro dice que tiene 5.1 centímetros de sepal, 3.5 centímetros de anchura. Del pétalo la medida es de 1.4 centímetros, 0.2. Bueno, así se va, me crea mi tabla pandas, automáticamente me crea una tabla con los valores que me trae todo esto. O sea, ya se puede ver mejor que un arreglo, ¿no? En el ejemplo anterior era un arreglo pues muy difícil de entenderlo. Aquí ya usando pandas, un data frame, pues ya puedo decir, mira, pues el primer registro que trae, esas son sus medidas, segundo registro, tercer registro, así, y tiene 150 registros, recuerden que son 150 registros, donde hay 50 registros por clasificación. Ahorita aquí no me dice a qué clasificación pertenece, porque no los he separado. Y bueno, ahora ¿qué aplicamos? Aplicamos el Key-Mens para agrupar los datos en 3 clusters, ¿no? Asumiendo que hay 3 tipos de clasificación. Sí, hay 3. Lo que hacemos aquí es Key-Mens. Aquí lo tenemos por acá. El Key-Mens. ¿Qué es Key-Mens? El Key-Mens es otro algoritmo de clasificación y procesamiento de imágenes. Es especialmente ubicado para eso. Para las imágenes y la clasificación es lo que hace este algoritmo. Es de aprendizaje máquina, machine learning. Y obviamente lo que hace pues es a partir de ciertos datos, nos da predicciones precisas a partir de la observación de datos previos. ¿No? Es como una regresión, tipo algoritmo de regresión. Eso es lo que hace este algoritmo. No, está aquí. Y bueno, y eso es lo que hace. Y para construir este clasificador necesitamos saber el número de clústeres. Los clústeres son los tipos o las clases. Tenemos 3, ya sabemos que tenemos 3. Si no lo supiéramos, tendríamos que irnos aquí a Iris y ver cuántas clases y saber que tiene 3. Si no sabemos cuándo, pues usamos target names, ¿no? Y en target names ya nos dice el número de clases. Si no lo supiéramos, ¿no? Entonces usáramos iris.targetName y me daría mis 3 nombres de clases, ¿no? Un número, la parte de random, hablamos de un 42 puntos, estamos forzando a que no sea tan dispersa la clasificación. Y bueno, se va modificando, en este caso, el nivel de confiabilidad. Eso lo voy a guardar en data llamada clusters, ¿no? Que es data. Mi data frame voy a crear una nueva columna. Recuerden que así se crea una nueva columna en tu tabla, de tu panda. Y en esa columna va a ir el fit, ¿no?
Si yo vuelvo a imprimir mi data, ya tengo una tercera quinta columna llamada cluster. ¿Y cluster qué me dice? Me dice, mira, según tus datos, estos datos de medición, yo calculo que es para tu clasificación 1, para tu primer tipo de flor, que creo que era, déjame ver aquí, setosa. Entonces, para tu siguiente medición, yo determino que es para esos son los tipos, ¿no? De flores, ¿no? Entonces ya con esto, mi MINS automáticamente ya está prediciendo para qué tipo de flor pertenecen estas medidas. Pues estas medidas pertenecen a esto. Y ese tipo se usa también para determinar cierto tipo de datos y decirnos, según los datos que yo observo, puedo predecirte que pertenecen no sé, a, a este tipo de clasificación, ¿no? O a esta otra. Y ya tenemos eso de lo que es el clúster, con este algoritmo de clasificación. Puedo obviamente hacer una reducción de dimensiones, ¿sí? Se usa PCA. PCA obviamente es para decir, bueno, sabes que no quiero quiero dos componentes. Y mi data PCA va a ser mi data frame, pero ahora con iloc, con los datos que tenemos acá, de data frame. Recuerden que con esto puedo hacer filtraciones. En pocas palabras, lo que hace esto es reducirme ya más mi tablita a modo de que tenga algo como esto. Cada dato tiene sus valores. Estos valores son para visualizar. Vamos a hacerlo para visualizar el clúster. Y lo que hace esta visualización es esto. Agrupaciones. Vean la diferencia entre este algoritmo de clasificación y el otro algoritmo que usamos, que fue este. Este usamos el algoritmo llamado Neighbor, clasificación del vecino. Y este fue el que emite. Vean cómo clasifica uno y cómo clasifica el otro. Este es el verdecito. Vean, le asignó el color. Bueno, no quiere decir que siempre va a ser verde, eso lo asignas aleatorios los colores. Pero por ejemplo, la acetosa, que son estos, que están en la parte superior, esos son las cetosas. Aquí están. Entonces, hay ciertos puntos que sí puede clasificar y otro que los clasifica diferente, pero están dentro de una agrupación. Y a nosotros dependerá con cuál algoritmo nos vamos, ¿no? Y bueno, entonces esos son ejemplos de cómo se hace cómo ya implementamos algoritmos para ciencia de datos y minería de datos. Todo es a partir de ya de datos previamente tratados. Y bueno, tenemos muchísimos ejemplos que podemos usar de este tipo, ¿no? Aquí en ScarletNet. El siguiente punto, como vimos, son los data frames. Y los data frames también se usan mucho en la parte de estadística, aparte de lo que vimos ahorita en minería de datos y ciencia de datos, estos algoritmos de ciencia de datos, pues para darnos clasificación, predicciones, decir estos datos pertenecen a este valor. Se usa mucho, por ejemplo, en el comportamiento de los usuarios. Imaginen que esos datos nos dice que cierto usuario a cierta hora compra ciertos productos en tal tienda. Podemos crear un clasificador por alguna tienda y decirle, bueno, puedo determinar que para las 10 de la noche de un lunes lo que van a comprar va a ser esto. O para un viernes a las 10 de la noche el cliente va a comprar esto, porque determinamos el comportamiento de los datos. Entonces, para eso se usa mucho en la parte de marketing, para darle para quitarle incertidumbre en las ventas y decirle, mira, pues, ¿qué te parece? Para los 5 de noviembre lo que más se vende son juguetes, ¿no? O para ciertas fechas, 14 de febrero, tus productos o cierto horario, el producto que más se vende pues es alcohol o alguna bebida, algún dulce, o sea, todo eso es a partir de comportamiento de datos. Y estos algoritmos se encargan de eso, es decir, nos predecir el comportamiento o encontrar una clasificación o una predicción. Y por eso son los algoritmos, y hay muchísimos algoritmos, pero son los que
Son de ejemplo, ¿no? Ya dependiendo de cuál requeramos o cuál sea más factible, lo podemos usar. Y es posible que ya Scarlett ya tenga ese algoritmo, ya alguien ya lo programa. O sea, ya, como es de código abierto, es un proyecto de código abierto, podemos entrar a la comunidad, también nosotros, y en la comunidad podemos proponer algoritmos. O sea que se surgió un nuevo algoritmo este año, tal, no sé, un matemático lo trajo. Nosotros podemos unirnos a la comunidad y desarrollar el algoritmo y publicarlo. O sea, eso es una comunidad, ¿no? Bueno, ¿cómo usamos pandas? Bueno, por ejemplo, en pandas, o en este caso, perdón, data frames, que son de pandas. O sea que tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos hacer una prueba de TED-Student para muestras independientes. La TED-Student es una prueba estadística que se utiliza para comparar las medias de dos grupos. Tengo una muestra 1 con estos datos. Tengo la muestra 2 con estos datos. Aquí voy a usar SpicePy. Es CP, perdón. ¿Qué es CP? Es una librería de código abierto especialmente usada para la parte estadística de datos, ¿no? Se usan algoritmos para optimización, integración, interpolación y evaluación de problemas, ecuaciones algebraicas y cosas así muy raras, ¿no? Pero para eso se usa Spice, es muy usado para toda la parte matemática, evaluar operaciones algebraicas y bueno, pues eso se usa esta librería de Python y, o sea, y bueno, vamos a usar su test int, que es su prueba de TED Student. O sea, ya la prueba se usa con esto, con steps, y nada más dice, mándame tu grupo 1, tu grupo 2, y yo te devuelvo tu TED Student y tu valor. Ay, perdón. Y al final te voy a imprimir tus datos y te voy a decir que si la hipótesis se aprueba o se rechaza. Si yo ejecuto, dice, esta es tu muestra 1, esta es tu muestra 2, TED Student es 0, tu valor es 1 y por lo tanto supera tu alfa y no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿no? De que que la media de ambos estén dentro de la hipótesis, ¿no? Para eso se usa, por ejemplo, es un problema estadístico. El siguiente, por ejemplo, es usando Panda, otra vez usando Panda, Data Frames, y aquí tenemos unas categorías, ¿no? Esas son mis categorías y puedo usar, en este caso, puedo crear las frecuencias de esas categorías a partir de que puedo generar primero una columna llamada categorías con estos datos, categorías, y puedo calcular la frecuencia con el método ValesCons. Y con esto me puede decir, mira, de todos estos datos tienes 4 de categoría A, 3 de categoría B y 3 de categoría C. En pocas palabras, este es un clasificador rústico muy simple, pero ya me clasifica a partir de clases, bueno, cuántas tienes de cada una, ¿no? A partir con el data frame. Tengo otro ejemplo, este ejemplo, bueno, ya lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Que era bueno, este era crear a partir de un arreglo con NumPy, crear la desviación estándar, crear media, mediana y crear los rangos, ¿no? Por ejemplo, tengo estos datos de prueba. La media de esos datos es 46.9, la mediana es 44, su desviación es 4, es 24.40, o sea, es una desviación estándar muy grande, porque tienes datos de 90 a datos que tienen 12. Entonces, la diferencia de estos datos hace que mi desviación estándar sea muy grande, o sea, la separación entre datos es muy grande, y el rango es obtener el máximo de datos y el mínimo, y obviamente la resta de estos me da el rango. Esto es obviamente para operaciones estadísticas, que ya la vimos. Y aquí tenemos ya usando, por ejemplo, un data Learly. Este mismo dato de iris de las plantas también la encontramos aquí en esta URL. Si nosotros la buscamos acá en nuestra URL, son estos datos, vean. Esta es mi matriz de datos. Tenemos setosa, ¿no? Versicolor,
Esas obviamente pues son sus medidas o sus atributos. Y tenemos Virginica. Son mis tres tipos de plantas con sus diferentes características de sus pétalos. En anchura, altura. Si recuerdan que era por centímetros, ¿no? Mi data frame lo creaba así. Entonces también puedo hacerlo mediante la conexión URL. Lo que hago es crear mis columnas. Del CEPAL, estas dos son sus medidas. Estas dos son sus medidas del CEPAL. Y estas otras dos son sus medidas de su pétalo. Pétalo. Y la especie, pues es esta, ¿no? Y esa es la especie Iris setosa. Entonces, a partir de estos datos, yo ya puedo crearme de esta parte. Como esto es un CBS, es otra cosa que un CBS, pues con DataFrame puedo leer ese CBS, decirle que no tenemos headers y que solamente tenemos las columnas. Puedo crear mis datos a partir de que esas columnas, el CBS no me da headers. Si se dan cuenta, no tengo los encabezados, simplemente son los datos puros, por eso le digo que no hay headers y me cargan los datos. Y lo que puedo hacer es, por ejemplo, imprimir, en este caso, en las filas, los head, meter la información de mi data frame y empezar a hacer un selección, por ejemplo, de las especies voy a buscar las cetosas y de esas cetosas quiero sus medidas. Si yo ejecuto, eso es lo que hay, ¿no? Me crea ya un data frame a partir de estos datos CBS en línea. Ahí están. Y me dice, mira, pues tenemos primero esas medidas y pertenecen a Iris setosa. ¿Por qué? Porque hice la clasificación, ¿no? Tenemos estos son sus datos. Esta es la información de tu tabla, de tu frame. ¿Cuántos hay? Hay 150 datos de esta columna. La media de esta columna es 5. La desviación estándar es 0.8. El valor mínimo es 4.3. El 25% de los datos están en 5.1. El 50% de los datos están en 5.8. El 75% está en 6.4. Y el valor máximo que tiene es 7.9. Entonces, a partir de esto, de Describe, me da la información de toda tu data frame, ¿no? De tus cuatro, en este caso, de tus 4 valores que tenemos de data frame, ¿no? Y ese es mi filtrado de la cetosa, ¿no? Entonces, vean cómo podemos usar data frames a partir de CBS en línea. Puedo también usar, por ejemplo, uno de prueba y sobre ese hacer diferentes cosas, como que primero crear un data frame a partir de datos. Puedo obtener los encabezados, puedo obtener la información, puedo obtener la información estadística que me escribe. Puedo obviamente hacer cambios a esas columnas, como cambiarle, por ejemplo, a la edad, que es esta, le puedo cambiar a este título. Puedo añadir nuevas columnas a partir de este elemento. Puedo seleccionar un nombre, una columna y darme todos los datos de esa columna. Puedo seleccionar varias columnas como nombre y edad. Puedo hacer filtraciones, como por ejemplo, dame los que tienen mayores de 30. Puedes añadir nuevas columnas, ya lo mencionamos. Puedes modificar los valores, ¿no? Decirle, bueno, donde encuentre el nombre, con estos nombres, su edad, cámbiamela. Alice, cámbiame su edad. Y podemos sacar operaciones estadísticas, como MID, STD, todo eso. Podemos sacar la suma acumulativa con consum y podemos agrupar a partir, por ejemplo, de la ciudad. Y todos esos datos, pues nos los da acá. Este es de que un group by por ahí no existe. Así sé que no es el group by, eso lo vamos a omitir. Pero obviamente es todo lo que podemos hacer con las operaciones, ¿no? De data frames. Y con eso, bueno, pues damos finalizado data frames y minería de datos, ¿no? Vamos a ver la tabla y esta, ¿no? Entonces ahí tenemos las librerías que vamos a utilizar y un ejemplo. Ahora bien, ya que tenemos esa información, si se van ustedes a su ejercicio,
Vamos a ver qué tiene el ejercicio. Primer punto es usar esta base de datos llamado Sequila. Recuerden que la sesión no la de ayer, la de antier, sino la de la martes, les comentaba que tuvieran listo ya su servidor MySQL. ¿Por qué? Porque vamos a usar esto, Sequila. ¿Y qué es Sequila? Sequila es una base de datos. Tenemos su esquema como sus datos. Y en su esquema no es otra cosa más que una base de datos SQL. Primer punto, pues hay que importar la base de datos de Sequila a tu servidor MySQL. Este SQL ya viene hasta toda la escena y todo, o sea, no hay que crear una nueva base. Bueno, crea una nueva base y la puedes importar. Te voy a mostrar aquí donde está. Aquí está Sequila, para que se vea. Aquí está. Eso es lo que trae Sequila DB. Primero, pues tienes la estructura de tu base de datos. Y en tu estructura te muestra pues cómo se va a llamar tu base. Aquí está. Dice que tu base de datos o tu esquema se va a llamar Sequila. Si no existe, la va a crear. O si existe, la va a eliminar. Y tienes diferentes tablas. Tienes actor, dirección, categoría, ¿no? Tienes... ay, perdón. Busqué ciencia. Create table. Tienes customers, field actor, field text, inventory, payment, rent, staff. Son diferentes tablas que se construyen, o sea, hay que construirlo en tu base de datos local. Y ya los datos están acá. Todos los insert into están aquí, ¿no? Por ejemplo, los de actor. Estos son los datos de actor, los datos de dirección, los datos de categoría, de ciudad, de country, de customer, de field actor, de field category. Y bueno, esto posiblemente son comandos SQL que tú nada más lo metes a tu editor, le das ejecutame este archivo y te va a hacer todos los insert, todo, ¿no? Entonces, no hay que hacerlo a la mano, simplemente mandarlo. Por ejemplo, si usas dbeaver, pues nada más mete este código y le das ejecute script y te crea tu base de datos, ¿no? O lo puedes hacer de línea de comandos porque ya tenemos aquí en la parte de crear la escena y nada más te vas ejecutando la creación de las tablas. Ya depende de ti. Después, ¿qué hacemos? Una vez que tengas la base de datos en tu servidor MySQL, vas a crear un data frame por las siguientes tablas. Vas a hacer nada más 3 tablitas. Field, Customer y Actor. O sea, no me vas a hacer data frame porque todo, nada más van a ser 3. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, de Field, vas a crear tu data frame, ¿no? de Address y perdón, de Customer y de Actor. O sea, van a ser 3 data frames. Y después de que tengas tus 3 data frames, por cada uno de estos, primero vas a aplicar 5 filtros de tu propia elección de cada data frame. Por ejemplo, si estoy usando data frame de fin, vas a filtrarme, por ejemplo, por la descripción, por los años, por la renta, por el tamaño, no sé, el ranking. Y ya tienes tus 5 filtros. Después vas a reemplazar 5 datos de cada data frame. Vas a poner el código de cómo reemplazas datos en el data frame. Y después dice que vas a mostrar las primeras filas de información sobre data frame. ¿Qué quiere decir esto? En este caso la información estadística. En este caso vas a mostrarme tu data frame. O sea, este es mi data frame. Si no quieres imprimir todo el data frame, nada más muéstrame algunas filas con columnas, las primeras 10, por ejemplo. Esas mis data frames son las primeras 10 filas. Porque obviamente, para que no me haga un mapa tan grande, un scroll tan grande, pues nada más me muestras unas. La información del data frame y su parte estadística. Que nada más es con describe, info. Nada más con esos métodos se crea tu información. Y el archivo debe ser de aquí, ¿no? En Jupyter o en Colab.
Pero en Colab tienes que conectarte a tu base de datos y ahí ya cómo se conecta, bueno, ya lo vimos en la clase anterior, cómo se conecta a la base de datos. eh, Me parece que fue la 8. Hay una conexión de base de datos. Y ese es su trabajo para la sesión de hoy, ¿no? Su sesión 9. Creo que estaba en la 8, no me parece. Déjame ver. Creo que sí, en pandas. Creo que en pandas, ahí está cómo conectarnos a MySQL. Recuerdan que le hicimos una conexión a una tablita que tenía y que estaba vacía. Aquí está. Hasta les pongo la opción más óptima, ¿no? Si quieres hacer un select. O nada más cargando tu Panda Read SQL y con eso te trae toda tu información de tu tabla, ¿no? Con esto te creas un Panda a partir de la información. Aquí pues harían select from de todo y tienen ya su data frame, su primer data frame de la tabla Fins. Segundo data frame de su tabla Actors, me parece. Y de sus 3 data frames, ¿no? Nada más pide aquí 3 data frames. Fins, Customer y Actor. Ya moví, ahí está. Y bueno, pues ese es su trabajo. En la 8 está cómo se conectan a su base de datos y cómo crean un panda. Y en la sesión de hoy, pues viene en Data Frames, viene cómo sacar toda esa información, ¿no? Si lo quieren hacer en Colab, adelante, o en Jupyter, de preferencia en Jupyter para que tengan la conexión directa a su base de datos. Y aquí está, ¿no? Cómo sacar la información. La agrupación lo vamos a quitar. Entonces ahí está. Las diferentes formas de cómo sacar la información de esta estadística descriptiva, la información y las primeras filas. Con esas tres que ejecuten ya tienen el tercer punto. Bien sencillo. Esta información, filas y la parte de estadística. Los filtros pues, están aquí, cómo seleccionar algún nombre o buscarlos de mayor edad, no sé. Y aquí es como puedes agregar ustedes datos, me lo van a agregar, me van a modificar, ¿no? En este caso es algo como esto, ¿no? Que van a modificar los datos, ¿no? Se agregan la línea y se agrega un nuevo dato, una nueva información o se edita o se agrega. Vale, pues esa es la asignación. Y bueno, si hubiera dudas o preguntas, pues estamos aquí conectados. Ahí están los datos de información, por si quieren saber más sobre los algoritmos de clasificación, está en el material. ¿Vale? Pues bueno, si no hubiera dudas o preguntas, esa es la actividad. Muy simple, ya nada más es cargar su base de datos en su servidor SQL, traerlos y crear sus data frames a partir de esas columnas. Nada más son 3, no son todas. Pero igual no es muy complejo porque pues, nada más es hacer la consulta y automático la crea. Pero nada más obviamente por el tiempo, nada más 3 columnas. Pero en 3 tablas van a ser. ¿Alguna duda con la actividad, con de ahorita? Si no hubiera dudas, pues estamos aquí conectados. Se entrega a las 10, es su cierre, o sea, sé que la clase termina a las 9. No creo que se lleven más de, bueno, dependiendo obviamente de su velocidad, pero yo creo que en media hora. Ya con toda la información que tienen, nada más es copiar, pegar, cambiar nombres. Está mi data frame, le aplico las funciones que ya trae internas Pandas, o sea, no hay que crear nada a la mano. Y listo. ¿Qué se sube? Nada más se sube su archivito, ¿no? Con todo eso, con cargar las data frames y aplicarle los filtros, aplicarle el reemplazo de datos y mostrar la información estadística. Vale, pues si no hubiera dudas, corre su tiempo.